El café Dalí los dos. El café Dalí vos y yo. El café Dalí los dos. El café Dalí vos y yo. El café Dalí vos y yo. El café Dalí los dos. El café Dalí vos y yo. El café Dalí los dos. Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros aquí instalándonos en Radio Nuevo Día 100.9, aquí en Río Gallegos, instalándonos en 94.1 FM Activa Perito Moreno. Y estamos dispuestos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana en la otra gestión. Karina Taberne, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo buen estás? día, Claudio Lobos. ¿Cómo va? Muy bien, todo bien, todo bien. Mirando acá las páginas de meteorología, Oh. porque vamos a tener novedades hoy, me Sí, parece. sí, estás en esos días, porque hay información meteorológica Ujú. diferente, y vos que sos un apasionado de ello, ¿o no? Hincha bola más que apasionado. No, yo le quería dar otra connotación. Bueno, te gusta mucho, vamos a compartir. Les contamos a ustedes que nos están viendo o escuchando desde Perito Moreno o desde de cualquier otro lugar, que está, recién decíamos con Juli, ¿no? Que nos está acompañando también desde el inicio de esta mañana. Está
¿viste? Cuando Sí, sí, bajás sí, del sí. auto y sentís que algo cae, pero es casi Ujú. imperceptible a la vista. Sí, 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 tal cual, tal Sí cual. al tacto. Y cuando decimos novedades, hablamos puntualmente de nieve, Claro, claro. donde me parece que ya amanecieron con nieve, fue en distintas regiones del sur de la provincia de Santa Cruz. Y mira, Ajá. si yo miro Windy, por ejemplo, que es una página que anda muy bien en meteorología, en pronósticos y demás, estaría nieve o aguanieve prácticamente en todo el sur de la provincia de Santa Cruz. O sea, Ruta 3, camino a Piedrabuena, zona Calafate, zona Esperanza, zona La Cuenca. Sí. Nieve o aguanieve. Ah, bueno, a ver, que nos cuente la gente si es así. Ujú, la zona de Gobernador Gregores también. También llegaría ahí al corazón de la provincia de También, Santa también, Cruz. también. Zona del Chaltén, por supuesto. Toda la Ujú. zona cordillerana. Villa O'Higgins, Cochrane. Ajá. ¿Cómo se llama la zona de Chile? Me olvidé, las Torres del Paine, toda esa zona, toda con bastante nieve. De hecho, lo está confirmando el Servicio Meteorológico Nacional y lo está anticipando a modo de alerta amarillo. Ah, Toda mirá. la provincia de Santa Cruz ¿Está en amarillo? está en alerta amarillo, salvo la costa, la zona costera del departamento Gueraique, Gueraique. que está en verde. O sea, y estamos incluidos ahí, Río Gallegos. Sí. Toda la zona, imagínate una zona, Es bueno, una franjita mínima, una ¿no? franjita Ahí mínima, la imagínate costa. unos 15 kilómetros, 20 kilómetros, toda la franjita esa, desde Cabo Vírgenes, pasando por Punta Loyola, llegando hasta Puerto Coy. Eso está todo en amarillo. El resto está en En verde. El verde. resto está todo en amarillo. El resto de la Perfecto. provincia de Santa Cruz. Ujú. Por nevadas. Es para la mañana y la tarde de hoy, jueves 8 de junio. Sí. Y se está indicando que el área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Para las zonas de mayor elevación se esperan valores de nieve acumulado entre 15 y 30 centímetros, Ujú. pudiendo ser superados en manera puntual. Mientras que para las zonas de menor elevación, pertenecientes a la provincia de Santa Cruz, se esperan valores de nieve entre 10 y 15, pudiendo ser superados de manera puntual. ¿Mm? Así que esa va a ser la novedad del día, jueves 8, ya lo había anticipado, Nelly. eh, Sí. Hace días atrás te lo había comentado el lunes. En Sí, el principio lunes. que iba a ser una jornada muy fría. Y bueno, y después fue apareciendo en el pronóstico esta probabilidad de nevadas donde ya está. La podemos ver en el satélite de distintas páginas de meteorología. Bueno, se decía que hoy alrededor de las 9 de la mañana íbamos a empezar a ver caer los primeros copos aquí en Río Gallegos, ¿no? Poniendo Sí. el horario que iba a ser alrededor de esta hora. Y- Pero bueno, creo que de un momento para otro se va a venir la nieve, Sí, ¿eh? sí, O sea, sí, sí. Y las en eso estamos. condiciones están ideales, ¿eh? Están ideales a esta hora. Ya Sí, tempranito la página, la fanpage de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz sí. ya está informando este alerta por nieve, así como lo detallábamos nosotros. Alerta meteorológico por nevadas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Santa Cruz. Bueno, lo mismo que acabamos de decir nosotros, también llegó a Protección Civil de Santa Cruz y lo está replicando a través de sus redes sociales. Bien. Ya se empieza a ver también el parte de transitabilidad de rutas Ujú. que lo realiza Vialidad Provincial. Provincial. En este Sí. caso está replicando el del distrito Calafate. ¿Mm? El distrito vial Calafate para el día de hoy recomienda transitar con cubiertas con clavos, cadenas o siliconadas. Y ahí también están compartiendo el parte de transitabilidad de rutas para todas las rutas de la provincia de Santa Cruz. Así que ahí sugiero, si tienen que salir de la ciudad, del pueblo, ingresen a Protección Civil Santa Cruz y ahí está toda la información que necesitan respecto a meteorología y transitabilidad de rutas. Perfecto. De todos modos, mientras vos estabas hablando, ya compartimos ese parte de protección Bien. civil a través de la otra gestión de nuestra página también. Así que si lo quieren consultar ahí, pero está bueno que sigan
al Facebook de Protección Civil, ya lo tengan como para tener en cuenta esta información cada vez que tienen que salir a la ruta. O bien de Vialidad Provincial o de Protección Civil, lo van actualizando permanentemente y es información que tenemos que conocer, debemos conocer cada vez que encaramos ruta. Bien, por supuesto. Así que ténganlo muy en cuenta, por Y favor. las condiciones acá son las ideales, ¿eh? Ya empezó como a caer algo finito Sí, así, sí. viste, que puede Chispeamos. ser nieve. 9:30 de la mañana, acordate que va a blanquear. Aparentemente no de una intensidad menor al resto de la provincia, acá esta zona. Pero bueno, vamos a tener novedades. Vamos a tener novedades. E insisto, ya está nevando en Sí. varias zonas del sur y centro de la provincia de Santa Cruz. Bueno, por eso hemos venido abrigados en esta jornada para salir a la calle en un rato nada más cuando terminemos la otra gestión. Bueno, ahora estamos empezando la otra gestión, unos minutos. Nos separan 2 minutos de las 8:20. ¿Te parece que es un buen momento para saludar a nuestros auspiciantes? Voy a ver cómo ando de la memoria porque no traje los anteojos. Así que me lo voy a tener que decir de memoria, me parece. Agradecemos a Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada al lago argentino. Así podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asadito en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza, haciendo deportes en el gimnasio, ya pronto a inaugurarlo, ya inaugurado, ¿no? Me parece que ya está inaugurado. Sí, Mm. sí, sí. Pasa que yo paso derecho del quincho al gimnasio, lo omito. Claro. Pueden compartir también bueno, todos los espacios del lugar, ¿eh? Tiene 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y tiene 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com. Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Ujú. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Me estaba riendo porque ¿qué pasó? ¿Te olvidaste los...? Me olvidé los anteojos. Ah, Voy a tener que hacerme un par de anteojos y dejarlo acá. claro, para Sí, no sí, errarlo. Ya, para no olvidármelo, voy a dejar Y- lo voy a dejar acá. ¿Y qué pasó? ¿No están adentro de la talle? Y sí, pero como yo tengo que estar en todo, Ajá. Eso me sonó a reproche. no. Claro, los uso cotidianamente. Claro, Y después me olvido En ponerlo casa, te olvidas. me olvido, como no los uso para manejar. Claro, claro. Porque son para ver de cerca, así la notebook. Sí, sí, sí. Y nadie me hace acordar que no guardé los anteojos, entonces Bueno, en eso fin. pasa. Eso es lo que sucedió. eso Eso es lo que sucedió. Le damos los buenos días también a Juli, que está en todos los controles en esta mañana. Ahora nos está acompañando tras el vidrio. Ujú. Y lo estoy observando, lo estoy viendo, que está degustando una de las tantas tortas que tuvimos ayer, día en que festejamos toda la jornada, desde que empezó, desde que arrancamos la programación a la mañana, hasta... Mira, yo Y pensé estuvimos que no... acá hasta las 12 de la noche casi. Sí, sí, sí. Volvimos al exactamente. programa de Cacho Álvarez, Sí. La Noche Imberbe, la Sí. pasamos muy lindo, compartimos micrófono, Muy, re. charlamos bastante con Cacho, con Nica, con Sandro, con Juli, con Beto, con Nacho. Con Nacho de la Gente también estuvimos. La pasamos realmente muy bien. Celebramos, festejamos los 13 años de Nuevo Día, así que estamos felices. Un adolescente Nuevo Día, ¿eh? 13 años. Sí, Tenés entró a la razón. adolescencia. Sí, Así sí, que mirá todo lo que queda por delante, ¿eh? Así que estábamos muy contentos y casi casi dormimos acá en la radio, prácticamente. Claro, Bueno, fue el mismo día del periodista, 7 de junio, es el aniversario de la creación del diario Nuevo Día, ¿no? de la cooperativa. De la cooperativa. Claro, Exactamente, exacto. ayer contaban toda la historia,
cómo se gestó, que empezó en un asado, básicamente, Claro. así medio copete, viste, que te salen así algunos proyectos, que después generalmente terminan en esa noche nomás. Bueno, No, este no. no fue el caso. Claro, claro. Ayer me pasó, viste, lo iba a decir, pero no. Mucha gente estaba viendo y escuchando. Ahora que somos poquitos y recién se están levantando, cuando entré al estudio digo, uy, qué sed que me dio. Dije, pensé, ¿Por la gente que viste? claro, 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 claro. Pero bueno, ahí la pasamos muy bien con Bueno. los chicos y gracias a Cacho siempre por su Ujú. generosidad. ¿Eh? Bueno, y al comandante, ¿qué le pasó? ¿Problemas de meteorología? ¿Problemas de Tuvo, visibilidad también? sí, tuvo problemas con la embarcación, el comandante. Está bien, Sí, sí, porque sí. no, ¿se Ahora- reportó o no? En un ratito llega, Bueno. el comandante. Se reportó mal, me parece. Se reportó Sí, sí, mal, mal, para mal. atrás, para atrás. Lo vimos anoche que andaba. Sí, 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 andaba dando vueltas. Así que bueno, Un- problemas de visibilidad, meteorología y demás. Sí, sí, cualquier cosa, si ustedes ven al comandante, lo mandan para acá. Quienes sí están acá y están con nosotros y nos están acompañando, bueno, Marisa Aldeco dice, hola, buen jueves. ¿Saben algo si a los municipales le van a pagar el bono? No Gracias. está anunciado. Supongo que sí. Vi que la concejal Daniela D'Amico está propiciando una iniciativa para que se efectivice el Ujú. pago del bono a los trabajadores De municipales. todos modos, tendrían que preguntárselo a Grasso, no a nosotros. No, bueno, No, sí, bueno, pero. ustedes, lo que pasa es que ellos piensan que nosotros tenemos más acceso al No, sí, intendente, ¿no? entiendo, pero como soy chicanero. Claro, sí, obviamente. Pero no, oficialmente no hay nada. Me preguntás a mí y yo te digo que sí. Claro, Supongo que debería. sí, que el gobierno también va a asistir a los municipios, porque solos los municipios es imposible, creo, hacer frente a esta erogación, Claro. que además no estaba presupuestada. Ujú. Y imagino que va a asistir Claro. para que cumplan con sus empleados. Este bono Bueno, de pero- 100.000, en el caso de cobrar menos de 300.000 pesos De de bruto. bolsillo, Ujú. de bruto, de bruto, de bruto. de bruto. Y 60.000 en el caso de cobrar Más. más de 300.000 de De bruto. bruto, de Ujú. bruto. Lo cierto es que más allá de cualquier especulación que podamos hacer, oficialmente no hay nada para los municipios. Ujú. Esa es la No, verdad. no, no, tal cual, ¿Mm? no hay nada. Por nada. ahora no hay nada. Al menos esa es la información que tenemos nosotros. Bueno, vamos a saludar también a Mario Albornoz. Gracias, que ayer también nos enviaba un saludo Ujú. por el Día del Periodista. A Liliana Estrada, que siempre está. Y según el emoticón que puso, se está levantando de la cama. Ah, O podría estar escuchando o viéndonos en la cama. ujú. Qué suerte. Qué lindo. Buen jueves, nos dice Liliana y nos hace un gestito de idea, ¿te acordás? Lo Ujú. Carlitos Balá. Sí. Bueno, Domingo del Valle Casas lo está viendo. Qué grande, Don nuestro Casas. compañero del canal, le Don mandamos un Casas, saludo mirá vos. grande. Domi Sidek dice, qué frío. Nos escucha, recordamos que Domi, le mandamos un beso enorme, está en Alemania. Ujú. Y nos dice, qué frío, escuchando el pronóstico y demás. Por acá, por fin llegó el verano. Ay, qué bueno. El verano allí en Ujú. Alemania. Qué bueno. Claro, en junio ya empieza el verano, ¿no? Hemisferio norte. Claro, así que está viendo y ella sí nos manda un beso enorme, Domi, que estés muy, muy bien. Siempre es una alegría saber de vos. También nuestro ex compañero del canal, el Dani Álvarez. Ah, cierto, temprano siempre. Día, amigos, dice el Tehuelche. Hincha de San Lorenzo, ¿no? Sí, me parece que todavía debe seguir siendo de San Lorenzo, no sé. ¿Vos qué decís? Supongo que sí. Sí. Se dijo anoche, ¿quién fue? Nica, alguno de los chicos de la mesa dijo, se puede cambiar de cualquier cosa menos de equipo de fútbol. Tal cual, ¿O no? tal cual. Tal cual. Bueno. Bueno, y ahora los que sí nos cambi- hicimos hinchas del Miami, Ah, cierto. del Inter de De Miami, Sí, ¿no? está bien. Inter de Miami. No, No, es el sí. Inter de Mina. Claro. No, me confundí con el Miami City, no, este es el Inter de Miami. Sí, el Pero no- equipo de David Beckham. Claro.
El nuevo club de Messi, el club que eligió Messi para continuar su carrera. Sí, ¿Mm? mirá vos. Una decisión tomada en familia, dijo. Sí, sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Parece que quiere estar más tranquilo, ¿no? Pero olvídate. Vale, ya a esta edad dice que no la pasó muy bien En en París. París estos últimos 2 años. Sí, sí, sí. No, ¿sabés qué? Miami Miami. le van a poner una playa privada. Olvídate. En principio, eso está viendo su amigo el Kun Agüero en Miami. Le quieren llevar a algunos amigos también, a muy amigos futbolistas, Ujú. Ay, sí. propiciando la llegada de, Sí, sí, de sí, Suárez, sí, sí, entre sí. otros, muy amigo de Jordi Messi. Alba, se habla incluso del Claro. Fideo Di María, bueno, hay varios Ujú. ¿m? Que pueden llegar a ir y bueno, y que pase los últimos años de actividad deportiva profesional, así en el primer nivel, de una manera más distendida, Pero me parece ¿no? perfecto. Sí, totalmente. Entrenando 3 veces menos de lo que se entrena en Europa. Además. Si no salís campeón de fútbol en Estados Unidos, no pasa nada, Mm. porque tampoco es el deporte preponderante. Ujú. Así que va a estar mucho más relajado, mucho más tranquilo. Nos alegramos mucho. Sí, Se lo totalmente. merece, se Se merece lo, absolutamente. se lo Después de todo lo merece. que nos dio, Tal cual, se tal cual. merece Y además más tranquilidad. se va a preparar con tal vez con un poco más de tranquilidad, como bien decís, porque viene la Copa América, no se va a jugar en Estados Unidos también, Claro. así que Ujú. va a ser más local que nunca. Claro, el mundial incluso, Canadá, Estados Unidos y México, México. ¿no? Claro. 3 México. sedes para hacer el próximo mundial, lo van a encontrar ahí. Así que Qué bueno, parece qué bueno. perfecto. Bueno, Buenísimo. Y si seguimos hablando de fútbol, no podemos omitir que anoche ganó River 2-0, muy bien al Fluminense, ¿no? Sí. Y continúa en la Copa Libertadores. O sea Bueno. que estaba en riesgo su continuidad. Tenía que ganar anoche sí o Ujú. sí, si no se quedó afuera. Sí. Y es más, y el partido que viene, el último partido de esta instancia de fases de Copa Libertadores, Sí. también va a ser local, tiene que ganar también. Ujú. Complicadito igual, pero bueno, ganó ayer que no es poco a los brasileños, ¿eh? Bueno, estábamos mirando el partido mientras estábamos aquí Ujú. participando de la noche imberbe y Juli era la voz del estadio, la que se iba metiendo y comentando las instancias del partido. Y nosotros estábamos aquí en la noche imberbe, pero también estábamos pendientes de lo que sucedía en la esquina de Avellaneda y Rawson, ¿no? Donde Encuentro Ciudadano tiene su sede. ¿Por qué? Porque ahí ahí se realizó Sí, el encuentro de la mesa de Cambia Cambia. Santa Cruz, ¿no? sí, El espacio que exactamente. nuclea al radicalismo, a Encuentro Ciudadano, a la coalición cívica, al Partido Socialista, al PRO. ¿Que nuclea? Sí, 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 lo sigue nucleando. Sí, sí, Ah, sí, está sí, bien. sí, 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 los nuclea. Sí. Todavía Ok. sí los nuclea. Todavía los Ujú. nuclea. Sí, Vamos, sí, sí. ajá. ¿Vos querés hablar de pasado o tenés alguna otra información? No, estoy preguntando también, Ujú. a propósito, obviamente, Hoy como lo para po- que me cuentes, porque depende qué título leas, depende la interpretación que podés hacer o la realidad o la parcialidad que cuentan de lo que sucedió en aquella reunión, ¿no? sucedió que hubieron mandatos encontrados. A Porque ver. fue el radicalismo con un mandato, tomado el fin de semana pasado, donde puntualmente estaban a favor de la ampliación del frente, o sea, de la incorporación del partido SER, pero con condiciones. ¿Cuál era la condición? Que los partidos que hoy conforman Cambia Santa Cambia Cruz. Santa Cruz vayan con una sola lista, propiciando la candidatura de Roxana Reyes. O sea, que todos se encolumnen atrás de Roxana Reyes, claramente en una estrategia para ganarle a Vidal en una posible convocatoria. Esto, O sea, esa era la condición que había puesto en su mandato la Unión Cívica Radical. Esto Y significaba, en la práctica, lo digo porque para nosotros es habitual, ya entendemos esta situación, pero bueno, hay gente que no está tan metida, vecinos que no están tan metidos en esto. Esta posición del radicalismo entonces significaba un solo candidato, es decir, que alguien se tenía que bajar, o bien Roxana Reyes, que
obviamente el radicalismo no va a ir por esa postura, o bien Mario Marquich, o bien Bozzo, o, bueno, cualquiera de los que estaba propuesto en ese espacio se tenía que bajar y tenía que quedar uno solo. Bueno, exactamente. Y el mandato de Encuentro Ciudadano lo dejó bien claro sus dirigentes en la conferencia de prensa de antes de ayer, lo dejó clarito ayer a esta hora, cuando hablábamos con Gabriela Mestelán, era otro. Ujú. Era abrir el frente, incorporar al partido SER sin condiciones, y si esto no era aceptado por el radicalismo, bueno, tenían el mandato de la Asamblea de Encuentro Ciudadano de ir por afuera y formar otro frente con SER. ¿Mm? O sea, eran dos posturas Sí, casi te diría antagónicas. antagónicas, tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, ¿qué sucedió? Llegó el radicalismo con el mandato que acabamos de comentarles, obviamente se lo tiraron para atrás. Bueno, acá esa condición es imposible. Ujú. Que dijo Encuentro Ciudadano, con el mandato que tenían ellos, que era similar al del PRO también. No, no, acá no. Es más, si vos querés hacerlo, pero nosotros nos vamos. Encuentro se iría, el PRO también se iría en esa situación de prosperar Ujú. del radicalismo querer imponer esa postura. Así que si ustedes quieren, sigan. Pero nosotros nos vamos y armamos un frente más amplio, o armamos nuestro frente con Claudio Vidal del Partido SER. O sea, Encuentro y el PRO compartirían la misma posición, que para ganar es necesario ir con Claro, SER claro. y hacia ese objetivo van. Bueno, en Con principio mandato eso, incluido, el ¿no? mandato del radicalismo no prosperó, pero bueno, tampoco es que van a mantener esa postura. Lo van a llevar nuevamente porque ahora hay otro panorama, no es el panorama de la semana pasada. No es el panorama preconvención de Claro, la claro, Unión eso Cívica es otro Radical. panorama. El panorama ha cambiado porque ahora hay una decisión tajante de Encuentro Ciudadano, del PRO también. Entonces, con este nuevo panorama irían a una nueva convención. Irían a resolver, a plantear, a debatir, a discutir. Estamos de esta manera, ¿qué Claro, hacemos? ¿qué hacemos ahora? El panorama es este. Bueno, ¿ahora qué hacemos? O sea, pero no hay puertas cerradas. Cambia no se quebró. Al menos hoy. Hoy no se quebró, dependerá del mandato pronto de la convención. O sea, en el ámbito en el que se tienen que resolver las cosas es la convención. O sea, ahí seguramente habrá otra convención en los próximos días. No sé Nos si queda fin de mucho semana, tiempo, no ¿eh? sé si Sí, sí, presencial, no sí. sé si virtual, no sé. Pero bueno, ante este nuevo panorama habrá una nueva resolución de la convención de la Unión Cívica Radical, que ahí yo calculo que va a ser el último paso. Ujú. ¿No? Claro. Nos quedamos en este paso, cambia Santa Cruz con el ARI. Ah, y la otra, el ARI Coalición Cívica Eso iba a también lo decir, va a llevar a las bases y lo van a resolver. Porque Eso también te iba a plantear. es un No panorama so- nuevo para el radicalismo y también para el ARI. Para el Claro, ARI. no solamente fue la Unión Cívica Radical la que ayer en la mesa de Cambia Santa Cruz dijo, esperen, tenemos que consultar, sino también la misma postura o el mismo planteo fue el que realizó ARI Coalición Cívica a través de sus representantes. Todavía, al menos hasta hoy o hasta anoche, no se cerró la puerta No, no, no. totalmente. Dijeron, esperen, que tenemos, como bien les cuenta Pichón, tenemos otro panorama, otros distintos el cuadro de situación, volvemos a las bases y consultamos. Y Exactamente. el socialismo fue el que mantuvo una postura férrea, Sí, sí, tal cual. ¿no? El Tal cual. socialismo dijo, con Vidal no. Lo vienen diciendo y ayer lo volvieron a sostener. Es decir, que cualquiera que acuerde con Vidal significaría escindir a esa fuerza política Claro. que Fueron los representa a únicos. Omar Los otros Fernández. partidos lo van a analizar. Exacto. La Unión Cívica Radical y el ARI Coalición Cívica. Ujú. El Partido Socialista, bueno, sabrá qué hacer. Ya dijeron que no, irán solos, no sé. De rever, de modificar la postura en convención la Unión No. Cívica Radical, el socialismo quedará solo. ¿No? Digo yo, no sé. Y sí, ellos se mantienen Claro. firmes en esta postura, así que entendemos que, y fueron muy contundentes, así que por lo tanto se interpreta que cualquier fuerza que vaya con Vidal, cualquier frente, no lo va a integrar el Partido Socialista aquí en la provincia de Vamos a Santa ver qué Cruz. hace Roxana Reyes también.
porque, bueno, ella fue muy dura, a ver, y lo ratifica constantemente. De hecho, después de la convención salió a hablar otra vez que ella no quiere saber nada con Vidal. Sí, sí, no, Ella, como persona, sí, se como refirió candidata, en no muy quiere, duros términos. que es es para escuchar, obviamente. Vos, si te eligen como candidata al radicalismo, pero no querés compartir, te quieren imponer compartir un espacio con alguien a quien tenés esa idea de esa persona, no, obviamente, es entendible la situación de ella. Ahora deberá bajarse y tendrán que Sí, o buscar no, otro o candidato. tal vez la convención no cambia de opinión. No, También sí. puede pasar. Sí, bueno, también puede pasar. También Pero puede bueno, a ver qué suceder. va a preponderar. No, claro, no es lo que uno puede suponer o puede especular que vaya a suceder, Claro, ¿no? Pero porque, a puede ver, pasar. hay intereses encontrados entre los intereses personales de Roxana Reyes y los intereses de la convención. La Ujú. convención quiere ampliar el frente, incorporar a Vidal, y Roxana Reyes, ella quiere otra cosa. O sea, no quiere a Vidal, que no es un detalle menor. No, claro, Y bueno, claramente si que no quiere someterse a la decisión de la convención, tendrá que buscar otro partido que vaya por el socialismo, por ejemplo, que también ahí hay consonancia, Ujú. que sea candidata por el socialismo. Por otro frente. Claro, claro, Bueno, claro, tal cual. Así que lo bueno, tendrán que dirimir los además, radicales y esto es cuestión de horas, no falta claro, demasiado además, tiempo. ¿cómo hace Roxana Reyes para volver sobre sus dichos? Después de todo lo que ¿Por qué dijo. tiene que volver sobre sus hechos? No, bueno, por eso, porque, a ver, en el caso, porque yo ya estoy descartando que Roxana Reyes vaya en un lema sumándose con Vidal después de todo lo que dijo. Claro, claro. Por eso, porque para que esto ocurra tiene que volver sobre sus dichos. Y fue bastante dura con Vidal. Ujú, O sea que yo ya hoy lo veo imposible. claro. Y si la convención dice, vamos con un candidato de la Unión Cívica Radical, en el mismo lema, sumando los votos, con Encuentro Ciudadano, con el PRO, Mario Marquich o el que sea, y con Vidal, no hay espacio para Roxana Reyes en la decisión de esa convención. Salvo que vuelva sobre sus pasos y ahora a Vidal lo vea flaco, alto y de ojos celestes. No creo. Y no, pero No por creo todo que lo que eso dijo, suceda. No creo que eso supongo que suceda. entonces yo hoy la veo hasta ya no podría asegurar que sea la candidata del radicalismo, Sí. ni mucho menos que represente los intereses de gran parte del radicalismo. No, claro. Si bien está evidentemente. dividida la convención, pero está un 50-50. Está dividida al menos al 50% del radicalismo no representa. Entonces, bueno, y un 50% del radicalismo es mucho. ¿Vos por qué decís ese porcentaje? ¿Por cómo estaba dividida la En convención la convención, el en la fin de convención, semana porque pasado? había un 50% que quería ir con Vidal, Ujú. claramente, otro 50% que no. Bien. Y habían Bueno. otros, por eso es que prosperó esta posibilidad de ir un sí con condiciones. O sea, nos acercamos a Vidal, pero con esta condición, que Ujú. no prosperó, que ya murió anoche. Está bien. Sí, son interpretaciones. Lo cierto es que las cartas están sobre la mesa, está todo a la vista, se ha dicho mucho también. Ahora es tiempo de decisiones, de definiciones. Y esto va a ser en estos próximos días, porque Sí, sí. tiempo no queda. No, no, El 14 de junio está encima nuestro. ahora, qué desprolijos, ¿no? Qué desprolijos todos. Ni hablar. Ni Desprolijo hablar. Vidal, en principio Vidal, que no habla, Ujú. que está haciéndose el dolobu, esperando a El ver qué estrecho. pasa con el radicalismo que decide, claro, esperando, porque tendría que hablar y básicamente dar su opinión al respecto y no Ujú. sacarse fotitos insinuantes, como cuando se sacó una foto con Pablo González, con Cotillo, 1 de mayo cuando inauguró el Fitl en el Cañón Seco. Ujú. Después se sacó una foto con Larreta. Pero Es eso funcionario, todo lo que era. institucional. Pasó por Puerto San Julián, se sacó una foto con Con Daniel con Gardoni, el Cardonio. O sea, está intendente. bien, es institucional, pero habla. No, claro. Salí Sí, por sí, los sí. medios y habla. Ujú. Manifestá tu postura. No sos tan lindo como para que, o sea, para que ande atrás tuyo viendo qué vas a hacer. O sea, Claro. salí a hablar. Ujú. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Querés un frente? Muy desprolijos en este sentido. Ahora estamos el 14. De todos Cierra modos, la fecha para presentar frentes y alianzas y Vidal está en
caprichoso, ¿viste? O sea, no sé, yo qué sé yo. te digo la Es verdad. una estrategia, pienso, claramente. No, a ver, pienso que él o su sector, desde su sector, hablan, pero con los dirigentes y por lo bajo. O sea, que no haga declaraciones públicas, Mm. que no hable con nosotros o cualquier otro medio colega, no quiere decir que no hable. Bueno, pero- Que mantenga Mm. ese mismo silencio con los referentes de otras Bueno, fuerzas pero mirá políticas. si el Creo que lo radicalismo maneja de tuviera otra esa, manera. si, Pero si- si es tuviera una esa postura el estimación. radicalismo. Bueno, está bien. O sea, pero no es- prosperaría ningún encuentro, ningún frente más amplio. No, ¿por qué? Si puede ser que estén hablando por lo bajo, estén hablando Bueno, pero yo entre quiero ellos como que hable con dirigentes. los medios, Bueno, que nos está bien. aclare la situación. Está bien, ¿No? sí, Que yo diga, no, también. yo voy a hablar la semana que viene ya con los frentes cerrados, cualquiera No, habla. yo también quiero lo mismo, que hablen con Claro. nosotros, con los medios, que hagan declaraciones, pero que no hablen con los medios no significa que no estén hablando. Pero yo quiero que hablen No con nosotros significa y que que no nos estén hablando. explican bien, a ver, qué piensan. Está Porque bien. con un comunicado y qué más, pero no te den la posibilidad de repreguntar. No, Bueno, ni de preguntar, no de repreguntar, ni de preguntar. Pero bueno, tengamos paciencia, tengamos un poco de paciencia, porque esto se define en estos días. claro, pero yo Ponemos punto pero final a este insisto tema. insisto con esto, porque lo trajiste vos. Este encuentro, este pacto, esta alianza, se tendría que haber resuelto hace 3 meses atrás. Sí, bueno, Y está no bien, es a lo que 4, debería, pero no 5 días sucedió. de... Sí, totalmente de acuerdo, pero no sucedió. Por eso insisto, es lo que tenemos, es lo que hay y vamos a esperar porque falta muy poquito para que se resuelva. Y para que termine el programa también falta muy Sí, sí, poquito. también, 8 también. de la Y no mañana, es, y no es el 44 único minutos. tema, le estamos dedicando muchísimo tiempo. Quiero compartir, si querés, vamos a un poquito de música, pero antes quiero compartir porque nos escribió recién María Sanz, Maru Sanz, que es la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. ¿Qué dice? Se acaba de actualizar una información. Atención, circulación restringida para todo tipo de vehículos por lluvia, como dice una amiga, la Loli, por lluvia, barro y nieve acumulada. ¿En qué tramo? Dice tramos, Ruta Nacional número 40, Gobernador Gregores, Bien. Tres Lagos. Ujú. Ruta Provincial número 288, tramo Tres Lagos, Estancia La Julia. Bien, bien. ¿Sí? Reiteramos los dos tramos, circulación restringida para todo tipo de vehículos por lluvia, barro y nieve acumulada, no le faltó nada. Claro, es ¿Mm? un tramo de la 40 que siempre se complica. Imagínate ahora con la nieve y con la lluvia. Claro. Son los 72 malditos que le dicen, Ujú. esos que a veces están intransitables en el verano. Sí, sí. Imagínate ahora, en junio, ¿no? Así que bueno, directamente está cortada la 40 entonces, ¿no? En estos tramos, Sí, Ruta sí. 40, Gobernador Gregores, Tres Lagos, Claro. Ruta Provincial 288, Tres Lagos, Estancia La O Julia. sea que salir de Chaltén por la 40 para el norte, imposible, No, está cortada. no, En Tres Lagos olvídenlo, está cortada. olvídenlo. Respeten las indicaciones del personal de seguridad, eviten inconvenientes. Agencia Provincial de Seguridad Vial, en forma conjunta con la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y Policía de la provincia de Santa Cruz. Y la 288, que también está cortada, Tres Lagos, Estancia La Julia, también es de Ripio. Ujú. Estancia La Julia está en el centro de la provincia de Santa Cruz, al sur de Gobernador De Gregores. Gobernador Gregores, También exactamente. está cortada por esta condición. Y las otras rutas de la jurisdicción, Ujú. allí seguramente transitable, pero bueno, con mucha precaución. Sí, así que atentos porque el estado de transitabilidad de nuestras rutas hoy, atento a las condiciones del tiempo, es uno de los temas del día. Llegó el comandante, bienvenido y vamos con el comandante, vamos a escuchar algo de música y volvemos en estos poquitos minutos que nos quedan de programa. Bueno, y vamos a seguir hablando de meteorología, ¿no? Nieve en toda la zona de El Calafate. Está actualizando la información nuestros amigos de Señal Calafate, así que es una de las noticias de la mañana de este jueves 8 de junio. Exactamente, la ampliamos después de un poquito de música.
Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando en el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta a mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Estos días que por mi amor es aquí que no se puede vivir. Enredados en los cables de algún sueño vamos a salir. Como siempre vuelves a hallar y los pibes siempre están ahí. Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso en vos, amor, amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor. Las 8 de la mañana con 51 minutos en la República Argentina. Hasta las 9 seguimos con la otra gestión, Radio Nuevo Día, en Río Gallegos, 100.9, FM Activa 94.1 en Perito Moreno. Está nevando en el Calafate, ¿no? Sí. Ya están llegando los primeros reportes al respecto. Lo que veíamos en algunas páginas de meteorología cuando empezamos en el programa, ahora nos está llegando esa confirmación. Por ejemplo, Señal Calafate está anticipando que está nevando en toda la zona del Calafate. Desde anoche, o desde esta madrugada, desde las 12 de la noche, comenzó a nevar en gran parte del departamento del Lago Argentino. Una fina capa de nieve está cayendo sobre la ciudad del Calafate, mientras que en los alrededores sigue nevando con mayor intensidad. Continúa nevando en las zonas de Cuesta de Míguez, Esperanza, cruce Ruta 40 y Ruta 41 y ruta de acceso a la localidad de Chaltén.
Bien. Comenzando el día, lo mismo ocurre al oeste de la ciudad, zona rural, Punta Bandera y Parque Nacional Los Glaciares. Ujú. A quienes viajen por ruta se recomienda actualizar el estado de transitabilidad, llamando telefónicamente al distrito de Calafate. Bueno, ya lo damos 2902 491 050 o ingresando al link de Señal Calafate. Así que bueno, está nevando en el Calafate y en gran parte de la zona sur de la provincia de Santa Cruz. Bien, vamos a hacer como un salpicado rapidito de información para compartir con ustedes en estos 8 minutos que nos quedan. Decirles que Daniel Peralta está instalado en la empresa ICRT y como novedad se supo que en las últimas horas ATE Río Turbio decidió levantar las medidas de fuerza que venía llevando adelante de un tiempo a esta parte, porque entienden que algunos de los compromisos que asumió la intervención y que eran solicitados por ellos desde hace algún tiempo se han comenzado a cumplir. Esto sucedió allí, pero no en todas las áreas de la empresa. Habló Pamela Abayay en declaraciones que hizo a tiempo y explicó que recién hace unos días Daniel Peralta recorrió los sectores, dice, vio los problemas. Recién esta semana comienza con las gestiones, tenemos un subgerente nuevo a quien presentamos informes de pedidos atrasados y la situación del complejo ferroportuario. Y en esta nueva designación que tienen de este nuevo subgerente, indica que Gonzalo Kovac ha sido la persona elegida para la subgerencia de Punta Loyola. Mirá vos, Bien. es un viejo conocido nuestro. Sí, se dedicó al periodismo hace muchos años. Gonzalo es familiar de Daniel Peralta, es su concuñado. Escúchame, pero ¿estaba dentro de la Gonzalo. empresa? No estaba dentro de la empresa. Él trabajaba, mira, no quiero mentir, pero creo que trabajaba desde hace muchos años en una empresa petrolera. Ujú. Gonzalo Kovac, Rodrigo Gonzalo Kovac, así que es el nuevo subgerente de aquí, de Punta Loyola. Bueno, trataremos de buscarlo y entrevistarlo entonces. Le daremos Bueno. un tiempito para que se acomode. Un día, Un día, dos, sí, y un día, dos y mañana o el lunes más tardar. que va a sonar su teléfono. Otro de los temas que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con el inicio de la Feria del Libro. Ya se viene Mañana. la Feria del Libro. Inaugura mañana a las 15 horas. El lema va a ser Libros y Lecturas en Democracia. Esto va a suceder aquí en el complejo cultural y según se indica va a tener como una de sus primeras actividades el taller denominado Construcción de Instrumentos de Viento a cargo de Mauro Carrizo. Esto se va a extender hasta las 6 de la tarde en el área de artes visuales. A las 4 de la tarde, mientras tanto, con una duración de 2 horas, va a realizarse el taller de arte reciclados, las 3 R's que va a dictar Luciana Abalde en un espacio que depende de la Biblioteca Pública Provincial Juan Hilarión Lenz. Y mañana, 15 horas, abre sus puertas la Feria Provincial del Libro, la 29ª edición que va a tener lugar una vez más en el complejo cultural. ¿Sabes que estuvimos hablando con Carla Cuevas? ¿Quién es Carla Cuevas? Es la hermana de Franco Cuevas, el muchacho que fue Asesinado. asesinado el pasado viernes en manos de Roberto Neil, el dueño de una agencia de viajes, recordarán, De autos. perdón, de autos, el viernes de la semana pasada. Recordarán esta situación. Bueno, habíamos coordinado una entrevista con ella para el día de hoy. Finalmente, por otras cuestiones, por otras prioridades que está cumpliendo ahora como madre, la canceló, pero estamos en contacto con ella. Y ella lo que nos decía ayer y hoy, hace un ratito que estuvimos charlando con ella, la vamos a concretar la entrevista, probablemente sea a lo largo de la mañana, a través del móvil del diario Nuevo Día, a través de Karina, muy preocupados porque en principio aún no les entregan el cuerpo de su hermano.
Exactamente. Todavía está en poder De judiciales de la la justicia, policía. tal cual. ¿vale? O sea que, Sí, de la bueno, justicia. así que en horas sí, en horas de la mañana de hoy tienen pensado dirigirse al juzgado para que le den alguna información, alguna fecha estimativa de entrega del cuerpo, obviamente, para que le den cristiana sepultura a Franco. Así que bueno, esa es la situación. Hay algunas dudas todavía al respecto. No hay más dudas que certezas. Claro. Por ejemplo, de quién era el arma. Ujú. Por ejemplo, si ingresó a la agencia de viajes Franco con un arma de su propiedad, si el arma la tenía Roberto Neil. O sea, algunas situaciones que todavía la justicia tendrá que resolver, y si ya las resolvió, todavía no las informó. Exactamente. ¿Cuántos disparos fueron? Primero se decía que fue uno, después se decían que fue 4. 5. Cari comentaba que que habían 5 vainas en el tambor del revólver, o sea que habían sido disparados 5 proyectiles. No se sabía si esos proyectiles habían sido disparados antes o en el Ujú. momento. Aparentemente, bueno, ahora lo que dicen es que habrían sido 5 disparos. No se saben si fueron en el pecho, o sea, de frente, si fueron por la espalda. Hay rumores de todo tipo. No te escucho, Nica. No te escucho. A ver, no ver. está Brian. A ver. Que está. no son detalles menores estos. No, Claro, claro. porque eso sale ¿Cómo de estás, la Nica? experiencia. Buen Bien, día. buen día. Buen día. Chicos, lo escuchaba atento, esos detalles salen de las experiencias. Claro. De las experiencias que haya hecho la criminalística Claro. de la policía en cuanto a cantidad de disparos, como bien vos decías, Claudio. Si las vainas que estaban en el tambor del revólver habían sido utilizadas ese día o en otra oportunidad también. Claro, Claro, pueden claro. ser vainas viejas. Viejas, Claro. Claro, también. Es raro igual Pero, que queden en un revólver las vainas viejas. Sí, Generalmente Pero se sacan. las versiones hablan que habrían sido todas utilizadas ese mismo viernes. Claro. Durante Sí, que por ahí es lo que este es hecho. lo lógico, ¿no? Que, Sí. eh, sí, sí. ¿para qué vas a dejar una vaina en el tambor de un revólver? O sea, Ujú. si ya usaste la bala, Claro. ¿para Y qué la la vas a dejar? situación del principal implicado ha declarado ya el martes. tenía Claro, eso, ¿no? sí, era el martes, sí, exactamente. Bueno, no ha Hay trascendido mucho si se hermetismo. presentó, lo llevaron hasta el juzgado, pero no se sabe si declaró o no declaró. Ujú. Ujú. O Sí, sea, sí, hay Sí, hay muchas dudas, hay por muchas eso dudas, hay queríamos muchas dudas. hablar del tema, porque además hay vecinos que preguntan qué pasó con este tema, qué pasó, qué ha sucedido, la persona sigue detenida, Ujú. no sucedió. Nosotros estuvimos siguiendo un par de días, sabíamos que estaban esperando desde la familia de Franco que les entreguen el cuerpo, y esto, bueno, finalmente ayer que Claudio tuvo la oportunidad de hablar con Carla, que si ustedes han seguido las transmisiones nuestras y Sí. fundamentalmente la que sucedió ese día viernes, Carla es la hermana de Franco que a viva voz empezó a contar desde la calle a los que estábamos ahí el trasfondo, Claro. ¿no? Nosotros vimos la consecuencia que fue la muerte de su hermano, Mm. el asesinato de su hermano, pero esto tenía un trasfondo, Claro, sí. había un problema Había un por litigio detrás, un litigio, ahí está la Ujú. palabra, De esa es. años. Que esto no nos contó la familia. Excluyo a la familia de esta situación. O sea, nos enteramos en ese momento por Carla, pero después, Claro, pero por fuera de la familia, nos comentaron cuál es la real situación. Lo comentamos en su momento. Ujú. La señora, la mamá de Franco, hace años, 30 años aproximadamente, de que había comprado ese terreno de buena fe, pero aparentemente no con los papeles correspondientes. Claro, Se pero habría tenía solamente un boleto de se compra. habría hecho de solamente un boleto de compraventa. O sea, pero lo compró de buena fe, lo pagó a su terreno donde se hizo la casa. Después, ¿qué pasa? El dueño legítimo, el que le vendió en su momento el terreno a esta señora, Rosa se llama, ¿no? La señora. Sí, A Rosa, cuando fallece esta persona, la hija del dueño, del primer dueño, lo vuelve a vender, lo revende y lo vende a 2 personas diferentes. Entre ellos, uno de los compradores fue Roberto Ney. salían ahí. Ujú. La justicia, ante esta situación, argumentó, porque esto se judicializó, por Claro. supuesto, argumentó que el terreno correspondía A Ney. a Neil, a Roberto Neil.
¿Mm? Ante esta situación, bueno, tenía que desalojar el terreno que había comprado legítimamente y en el cual se había hecho su casa. Claro, su ya no vivienda. era un terreno, era una Claro, propiedad. para Neil es un terreno, para muchos terratenientes lo ven como un terreno, pero Ujú. para ella es su casa, Es una vivienda, la una casa propiedad. donde vive, Claro, la Es casa una que se propiedad hizo. inmueble. Claro, Exactamente. es el techo, ¿viste? Ujú. Viste que hay muchos, Sí, sí. muchos ven un terreno para construir, para ampliar su agencia, Sí. otros ven el techo para vivir Para con vivir, sus sí, sí, hijos y sí, con tal sus cual. nietos, ¿no? Sí. Bueno, para ella es una casa, una vivienda. Claro. Y bueno, y la justicia determinó que tenía que desalojarla y que Neil era el legítimo dueño de esto. Ujú. Bueno, y después terminó como terminó, ¿no? Una Sí. mujer amedrentada por Roberto Neil y el jovencito fue a recriminarle no sé qué. Bueno, es lo que queremos saber qué fue lo que ocurrió en realidad en ese momento. Porque incluso lo que dicen, y que nos tenemos que hacer eco de trascendido porque no hay información oficial. No, no hay eso. Lamentablemente no hay información Ujú. oficial, entonces son todos trascendidos, que Trascendidos. obviamente tenemos que compartirlo también con los oyentes porque muchos preguntan, ¿sí qué pasa con el caso? Entonces, bueno, lo que ha trascendido es que esta situación de enfrentamiento entre Neil y Franco Cuevas se habría dado en un lugar de la agencia donde sería un punto ciego para las cámaras de seguridad del local. Ese punto importante porque todos nos preguntamos durante estos días, bueno, las cámaras Claro, las resolverán cámaras, esto. claro, por eso estamos todos esperando a ver qué dicen las cámaras. Espere que nos enteremos. Pero bueno, son todos trascendidos estos. Claro. No tenemos acceso a la información Ujú. oficial. A ver, ni la familia tiene acceso a la información oficial. De hecho, por algo, y vuelvo al principio, ahora en la mañana se van a trasladar al juzgado correspondiente para ver cuándo les van a entregar el cuerpo, si ya hicieron autopsia, detalles de la autopsia y cuándo le van a dar el cuerpo, porque mañana ya se va a cumplir una semana y quieren darle sepultura, cristiana sepultura, como corresponde. ¿Mm? Qué tema, tremendo. Así que estamos pendientes y lo estamos siguiendo, para que ustedes también sepan. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Buen día, ¿cómo va? Bien, Juli ya estaba acá, pero bueno, estuvo acá, allá. ¿Estuvo Juli? Sí. Sí. Cara de sueño. Sí. Están, nuestro comandante está coma, nada más. Está en coma. Ah, ¿El otro. comandante? Está a medias. El Sí. comandante ha perdido Controles. los controles. Sí, Mientras- dale. Se siente mal de verdad. Sí, no, está muy blanco, muy pálido está el blanco, sí. comandante. Pálido, Sí, coloradito. sí, está blancuzco. No, Está mal no ese se chico. siente bien. Oh. Estamos complicados. ¿Cómo está afuera, complicados. chicos? ¿Ya se vino la nieve o no? No, No, agua, ¿Agua? que todavía no es ni agua nieve, Ni agua nieve. No. pero con hay una- esta sensación ahí. llovizna muy finita. Sí, sí. Como Garuita. cuando Yo para mí a la llegamos. tarde, Sí. Vamos a hacer el pronóstico. Vamos a Después- hacer el pronóstico a ver Más. quién da más. les digo después del mediodía. ¿Sí? Sí. Habían dicho tipo 9 ya, 9 y 5 No. de la mañana. No, Ah, falta. hasta ahora Para no. mí va a ser antes, ¿eh? ¿Sí? ¿Te dice tipo 10, 11? Pero está raro, Ah, sí. Sí. Está como al caer. No, sí, y está nevando, no sé si escucharon el programa, actualizamos la meteorología, está nevando Todos en lados. gran parte del sur de la provincia. Sí. Incluso hay alertas meteorológicas, Ujú. hay partes de transitabilidad de rutas restringidas Mira. en la zona de Gregores, Tres Cerros, Estancia La Julia. Ese triángulo ahí está directamente cortado. Ujú. Ruta 40, ese tramo, los 72 kilómetros, está cortado el tramo. Está nevando en Calafate, o sea, Porque encima ese tramo es de Ripio. Ripio, Claro. y es Ripio más arcilla, ¿no es? Es Entonces, es pesado. pesadísimo, Sí, llueve un poquitito y se pone Sí. Esa intransitable. es la ruta La 12. 40, Ah, no, es la 40, la 40 porque hay una los que llega a Tres Lagos, pero es por el lado de Piedrabuena. es la que va de la Julia, Sí. que es la otra La que está cortada. 288. 288, siempre me la 288. confundo. Esa también está cortada. Claro, esa es igual, es la misma característica. Claro, sí, Es sí, muy es la misma pesada zona. por barro. Exactamente. Así que hoy la información de estado de rutas y de Sí. estado del tiempo Sí. va a Y- ser prioritario. ¿Y de estado ¿Mm? político? Oh, ¿Cómo andamos? no, está no, bravo, ¿eh? basta con eso. Ay, Dios, están. ¿Se destapó no. la caja de Pandora?
No sé. Cari, yo a vos ya Sí, te, sí, a vos sí. ya te veo como yo, medio ya cansado, ¿no? Que Sí, ya, sí, ¿no? Uno- ya está. sí, sí, sí. Fernando, uno Sí, dice sí, esta sí. chanza con los Sí, chicos, te entiendo, Sí, igual pero porque ya, la gente, hay gente que le interesa, pero han hartado, ¿no? ya está, ya es Sí. momento. No, y hay gente que le interesa, obviamente, porque a nosotros, ¿no? A los que están también muy en la forman política, comilla, Ah, pero a otras personas, a otros Bueno, vecinos, no Ayer están tuvimos un hartos par de esta mensajes de situación. ese tono, así, de gente que nos decía, está bien ese tema, pero la verdad, Sí, a sí, nosotros no nos no. interesa el cargo de este, el cargo de otro. Queremos que empiecen a hablar de cómo vamos a tener para comer, digamos, básicamente. Claro, Y es lo sí, que sí, está sí. pasando, están perdiendo tiempo en esto Ujú. y la gente no los está escuchando hablar de lo que quiere que escucharlo, No, digamos, de no. cómo van a solucionar la Claro. educación, la salud, la pobreza. Tal cual. Y están ahí viendo quién agarra qué cargo, depende de cómo arreglen. Claro, Entonces, Sí, 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 Tal sí, cual, sí. tal cual. No, y además también uno tiene que pensarlo, ¿no? Uno por ahí, uno le dedica muchos minutos, y deja afuera otros temas que tal vez son los temas que más le interesan Claro. a nuestros vecinos, ¿no? Y no tanto, tanta política. claro, y Y la que- política del Claro. puterío, perdón. Y Sí, que sí. y que no se especule tanto, porque Vidal es el gran especulador en todo esto. Él está esperando No sé que si es van. solamente Sí, Vidal, porque. no comparto que sea solamente él, ¿eh? Y no, los otros están viendo a ver qué les conviene, qué es no que les en tal conviene. caso, Vidal supuestamente ya dijo que sí y está esperando, pero el resto nunca llega Pero, a no, negociar. pero entonces- supuestamente, por eso, supuestamente dijo que sí. Pero ¿por qué no avanza él? ¿Por qué no avanzó hace rato? Que está esperando que resuelvan, que decidan que sí, que no. Para mí está especulando. Claro, Vidal está como ese novio que está esperando que la novia le diga, y bueno, vamos a salir. Y Claro. no sé, depende de El mi tema es que hay como hermana. tres novias De del mis otro lado, hermanas. Es lo que ¿Quién yo sale? digo, está en bonito, ¿viste? Está en bonito. Como sabe que está en el medio, que Sí. sus votos y su gente, el capital que tiene atrás, que son los votos, deciden o sigue el kirchnerismo o gana la oposición, está en bonita. Hola, buen día. Ay, Se despertó. Juli, No, pasa que dijeron bonito y... acá estoy. Es exactamente así, como dicen ustedes dos, histeriqueo absoluto, Sí, ¿eh? tal cual, tal cual. Pero Si bueno, te no es invitas, si momento me de invitas. histeriquear. Me encanta. No es momento de. Está bien, no. Se saca una foto con Larreta. Vidal con Larreta. Se saca una foto con Pablo González y Cotillo. Se saca una foto porque vino no sé dónde en San Julián con Todos Gardonio. se sacan fotos. Sí, pero ponela, pero sí, claro. A ver, ¿y qué conclusión sacás de todo eso? No me digas que es diputado nacional y que está Que le en gusta gestión y sacarse que... fotos. ¿Qué conclusión sacás de eso? Tiene bastante memoria en el celular. En un momento como esto, en un momento de decisiones como esto, o estás con uno o estás con otro. ¿Qué vas a hacer? A ver, porque la verdad es que te desorienta. Es que ¿Entendés? se llama improvisación. Eso se llama especulación Y especulación también. y hacerse el bonito. ¿O Bueno, no? este tipo tiene como hacerse bonito. No, bueno, sí. Cuando te Acá- miran dos o tres, Acá- vos te la crees. ¿Sabes toda. Aclaro que yo lo digo de envidia. ¿eh? Claro, ¿sabes qué? Así llena, en el Claro. bolsillo izquierdo. Yo también soy bonito, ¿eh? Ah, Jacobo Winograd, ¿no? Tetera mata galán, dice. Llena de botito, ¿eh? Eso sí, hasta el 5. Hasta el 5, sí, sí. Hasta el después. 5 de cada mes. Sí, Después- después, ¿no? Olvídate, vuelvo a ser por Diosero de siempre. Salvo que cobres el bono. Claro. O te dan unos vales de la proveeduría. Claro, de la Tal pro- caso. Nica, vos que sos municipal, nos preguntaban municipales si van a cobrar el bono o no lo van a cobrar. ¿Qué se sabe? ¿Algo? No hay nada, claro. Hay no un se ha dicho pedido nada. de, Un de pedido. D'Amico, Sí, Sí. con lo sí. cual Ayer vino Pedro Mancilla, dijo que ellos no estaban al tanto que, bueno, se abrirá la paritaria municipal, pero que no están al tanto de que eso sea una posibilidad latente. Lo digamos. van a No, pedir, me no se le imagino. ocurrirá al SOEM pedirle, ¿no? Sí, SOEM Río estaba Claudia Gallegos, Rataro ahí sentada al lado, insistentemente consultándola al respecto, porque ella es trabajadora municipal, así que Pero Pedro le dejó la Mancilla inquietud. no lo va a Como- pedir. Claro, como Como secretario. No, no dijo que no dijo que no lo va a pedir, sino que por la información que tienen, por el momento no, el municipio no les ha comunicado nada. Claro. Obviamente que en esto yo lo notaba cauteloso, porque obviamente si vos llegás a abrir un poquito así la ventana de que puede llegar a haber bono, Obvio. el mensaje se empieza a correr mal y en el tercero que le llega el mensaje es que va a haber bono. Y ahí No, se pero- pudre todo. Sí, Pero sí. no, Fájate. entiendo lo de Claudio. Él
debería pedirlo, digamos. Claro. Claro, Gente, obviamente. no decir que va a haber bono, sino Imagínate en queremos otra el bono, gestión, digamos. Pedro Mancilla, Claro. sabés Claro, que pero- ya tendría media municipalidad Claro. empapelada con notas solicitando el Claro. bono. Sí, la cuestión me parece es que, por lo que yo infiero, ¿no? La buena sintonía que hay, debe haber información ahí, pero no lo va a decir Mancilla, o claro. no va a salir a Tal Mancilla cual. a torearlo a Roble en este caso, sabiendo que Roble le va a decir, che, les voy a dar un bono, déjame dar la buena noticia. Claro, claro. Y pero Y está el el- caso, Bueno, podría pero- quedar bien y salir a pedirlo, por lo menos. También. Claro, tal cual, pero no vayas, bueno, Pero en el marco también nos olvidamos que tiene que haber la primera cláusula de revisión. Y es donde eso se está trabajando ahora. yo creo que va a haber bono, porque Esto de la paritaria, lo que se acordó en su momento en la paritaria Sí, municipal, Por el a costo de la eso hacer. inflación, sí. claro, Eso es lo flaco que- favor le haría el gobierno de la provincia de Santa Cruz a Grasso y a Beloni, ambos candidatos a gobernador, de no asistirlos económicamente Mm. para que les dé un bono de 100.000 pesos o de 60.000 pesos, según corresponda, a los municipios de la provincia de Santa Cruz. Vos imaginate esta situación, plena campaña, todo el mundo cobrando bono, toda la administración pública cobrando bono y los municipales no. Y justo los municipales, a ver, justo Los candidatos son candidatos son intendentes. intendentes. Claro, yo sé A ver, ¿qué que favor? el ministro de Economía, así, pero contra extraoficial, ¿no? Dijo que van a ver cuando paguen del bono si queda un remanente que ellos piensan que puede llegar a quedar, eso puede ir destinado a lo que vos decías, Claudio. Ujú. Pero está el estudio de posibilidades de factibilidad Pasa económica. que no Pero toda- eso ya lo tienen que tener. Claro. Si tienen el número de trabajadores de la administración pública, tienen el Claro. número de jubilados, porque también Sí. los alcanza, que Mm. tienen que, incluso los jubilados municipales, Ujú. que en su momento se planteó la duda, ¿están alcanzados o no? Claro, dependen de También. la caja de previsión social, Claro. sí están alcanzados. Claro. Entonces, el número ya lo Así es. tienen A ver, determinado. municipal jubilado, a través de la caja de previsión social, les llega el bono. Claro, Municipal jubilado, Sí. les llega el bono. sí, sí. 16.000 millones de pesos, En total. lo que pone el gobierno para toda esta movida. Movida. Porque acuérdense que además de esto hay asignación doble. También. Eh, sí, En la julio. cuenta que hacíamos es que o que la jugada que le ahorra en materia de aguinaldo dinero, los municipios digan, bueno, esto lo vamos a para un bono. Pero no, Pero no todos no los, es el mismo estado financiero el de no todos todos los los Claro. municipios. A ver, No pueden hacer la frente gran per mayoría de los se. municipios Son depende asistidos del directamente. aporte de la Totalmente. provincia. No hay, Sí, no sí, sé sí, cuántos sí, sí. municipios autosuficientes hay económicamente. Calafate Calafate, es uno, sí. Gallego y después, no sé. Pico Truncado, pues, Pico pero Truncado, Gallegos sí. también no necesita del aporte ¿Eh? mensual de las arcas de la provincia para hacer frente al... Antes sí Sí, necesitaba. Por eso, ahora, ahora no sé. de acuerdo Yo a lo que ha dicho Roble, Vos decís que con sin la gran- coparticipación y con los impuestos que recauda le Ujú. alcanza para ser autosuficiente económicamente. Y Mirá bueno, vos qué bien, che. si no, se verá Mirá qué después. bien. Si Bueno, no, se verá después. bueno, la si gran vamos o no. mayoría de los municipios no. No, Y no. mucho menos para hacerle frente al pago de un bono. Ujú. Mucho menos. Para mí igual lo del bono puede llegar hasta tener un tinte de especulación política. ¿Vos decís? Nah, sos mal pensado. No, pero Sos ¿sabes mal por qué? pensado. Sos jodido. Sos Que a vos te jodido. lo vamos a dar, Sos jodido. a Javier, Fernando, se lo vamos a dar. No, no, sos... Dicen que en la fiesta del Día del Periodista puede haber un bono. Ese que la tiraba, ¿viste? Yo escuché algo para Que 50.000 tampoco sería pesos. especulación política, ¿no? Bueno, hablando de la fiesta del Día del Periodista, Que nosotros, mañana. claro, le contamos a la gente que el intendente Pablo Grasso ha organizado y ha invitado a todos los medios, ¿no? Creo que a todos, ¿no? Vienen del interior igual, Sí, por lo que me contaba. Exactamente, incluso a medios o colegas de otras localidades de Santa Cruz a una fiesta por el Día del Periodista que va a ser mañana viernes. ¿En dónde es? El En boxing. el Boxing Club. Ah, en el Boxing Club, cierto. Y se habla que va a ser sorteos, va a haber alguna banda, orquesta, dijo. Ajá. La Orquesta. antigua, Enrique la Lo- Antigua. Y El Super ayer, Quinteto de Nica. sí, exactamente. Ayer, por ejemplo, el intendente Javier Belloni
hizo un Sí. desayuno Sí, para los vi. periodistas, igual que el vicegobernador. Lo que pasa es que Sí. con el vicegobernador fue un desayuno, pero Pero no solamente estaba el con café. desayuno. Claro, Sí, sí, vi la solamente con foto. café. Vi la foto que salías vos que mandó gobierno, que estaba pelada la mesa. Sí, ¿Sí? con café. Sí. Claro, dijo después, pero cuando yo me estaba yendo, porque tenía otros compromisos con el móvil, obviamente, Sí, dijo, pero habíamos pedido unas facturas, pero nunca llegaron. sí. Al menos hasta que yo me fui, fue un café Ahí, que igual... ahí en tu rol de está bueno. periodista y de preguntar lo incómodo, tenés que decir, ¿y la comida dónde está, Eugenio? Claro. ¿A Y qué me el- invitaste? Traigan la carta. El intendente Belloni hizo un desayuno que sí estuvo más surtido. Hubo algo para masticar, no solamente para tomar. Y les hizo un regalo. Ah, Vieron sí. que siempre Ah, no, hace no, 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 regalos. no En lo su vi eso. momento regaló notebook o netbook, no me acuerdo. Mirá que- En otro momento regaló gimbal, o sea, los Ah, mirá. estabilizadores Sí. para el celular. Y ayer... Drones. No, Mm. los teléfonos... Smartwatch. Ah, Smartwatch. mirá vos. Smartwatch. Qué mal, Smartwatch. cómo le erramos, Los Chapo, no teléfonos. somos la Smartwatch. cooperativa acá. Regaló. ¿No estamos Sí, para ir a Calafate? sí. Ay, ¿Y qué? ¿Nosotros no somos periodistas? Claro. Ah, Javi, Claro. Javi, te bancamos de ¿Qué primer pasa? Nuestro momento. micrófono no vale. La naranjita. Sí, Esto porque no está de negro y no de naranja. el micrófono. Claro, claro, claro. Así que bueno, mañana es la fiesta que hace el intendente Grasso, que estuvo de recorrida, anduvo por Las Heras, sigue de campaña también, el Ujú. intendente de Río Gallegos. Anduvo por Las Heras y también por Caleta Olivia. ¿Mm? Creo que hoy llega a Río Gallegos. tenemos que hacer la probablemente. nota, antes era más, más típica, viste que cuando empezó el mandato de Alberto Fernández y viajaba, los medios nacionales como que señalaban que estábamos bajo el poder de Cristina. Ahora que Grasso cada tanto sale de la ciudad, tenemos que... De Paola Costa detenta el poder durante los próximos Sí. 48 horas en Sí, Río sí, Gallegos. sí, Y tal así. cual, tal cual, tal cual. Chicos, antes de irnos, quería compartir fundamentalmente para la gente de Perito Moreno. ¿m? Los auspiciantes. Pasame los auspiciantes que Ah, tenemos que. Ahora lo vamos a hacer para la gente de Perito, porque Ujú. ayer estuvo desaparecida, se estuvo buscando a una menor muy intensamente. Estuvo desaparecida desde las 2:30 de la tarde hasta la madrugada de hoy jueves. Y por suerte apareció, está bien, y hay un parte médico que está firmado por el director del Hospital Distrital Oscar Natale, de allí, de la localidad de Perito Moreno, y ese parte médico indica lo siguiente: alrededor de la 1:30 del día jueves, es decir, de hoy, se acude, tras recibir un llamado por parte de personal policial, al rescate de paciente de 15 años de edad, siendo trasladado al servicio de guardia de este hospital, quien ingresa con shock por hipotermia, sin signos de lesiones físicas evidentes. Al momento del parte médico se encuentra compensada, estable, internada en el hospital de Perito Moreno, siendo abordada por el equipo interdisciplinario. Yo ya se la estuvo buscando en Perito. Bueno, por suerte apareció anoche, ya prácticamente ya ha entrado el día de hoy, ¿no? Claro, sí, a la 1:00 de la mañana, 1:30 de la mañana. Bien. Así que bueno, nos Otra- alegramos que se Otra, la hayan otra encontrado. joven, ¿no? ¿Cuántas similitudes en estas Sí. situaciones? En la semana pasada, ¿cuántos tuvimos acá en Gallegos? 2/3. Dos que se hicieron públicos. Sí, 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 Búsquedas sí. oficiales, digamos. Pero sabemos que Hubo varios. Y hubieron después el unos otro cuantos día, más. de esas dos Sí. que fueron el mismo día, una niña de la escuela 33 también, pero que al rato ya avisaron que había aparecido. Menos mal, menos mal. Y ahora en Perito también. Sí. Y la similitud de que son chicos de esa edad, 14, 15 años. Sí, muy, muy jovencitos, muy jovencitos. Nosotros estuvimos averiguando porque la verdad es que nos llamó la atención. Aquí en Río Gallegos nosotros en lo personal creo que nos enteramos de 4 casos. Ujú. Más allá de esas 2 búsquedas que Claro. se viralizaron Y que mucho el por- mismo día. Porque fueron buscados por organismos de Del gobierno Estado, oficiales. claro, exactamente. Pero hubo otros casos. Y realmente nos llamó la Ujú. atención la forma, lo parecido y demás. Y
consultamos si esto tal vez tenía que ver con estos Sí. desafíos Mm. o challenge Sí, sí. de TikTok. TikTok, Sí. ¿no? Porque había uno que Ah. estaba como de moda, que era, le proponía eso a los chicos, Sí. que desaparezcan, Desaparecieron, darle un susto a los padres. Claro, claro. exactamente, y que se viralice, así se hacían famosos. Así llegaba a los medios, o sea, claro. Es más, hubo un caso, no acá en Santa Cruz, em, no acá en Santa Cruz, sino en provincia de Buenos Aires, donde se comprobó que habían desaparecido 2 chicos y Ujú. que finalmente era por esto, Sí, 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 por sí. este juego de TikTok que te da muchos puntos. Si vos desapareces y se viraliza tu búsqueda y si llega a los medios y demás, te da más, Sí. y como que nada. Ujú. Inimputables porque son chicos, porque son menores de edad. Pero bueno, imposible no comparar esa situación con la búsqueda de acá en la provincia de Santa Cruz, con estos casos que estamos viendo acá con mayor intensidad en Río Gallegos, pero en este caso también en Perito Moreno. Ya, exactamente. Bueno, lo cierto es que apareció esta niña de 15 años y gracias a Dios está bien. Bueno, Vamos a despedirnos agradeciéndole a nuestros auspiciantes. bien, gracias a Sandino Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza, disfrutando todos los espacios del lugar, inclusive las cabañas, que están ubicadas allí en pleno centro del Calafate, las cabañas del Titán. Llamen al 2966-530706. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y nos estamos yendo, chicos. Les dejamos el aire, ¿eh? Saludos a mi vieja, me dice que hay mucha lluvia por allá, Allá por Perito. tengo Saludos varios, para Esther. varios amigos camioneros que están acá cerca, no muy lejos en Ujú. ruta y Reportando nieve. la Sí, sí. nieve está a full ya con Sí, todo, sí, sí. Bueno, Lo- a ver, apuestas. ¿En cuánto llega la nieve a Río No, Gallegos? ya está apostado. Nica dijo Yo creo que al para la mediodía llega tardecita, antes. después del mediodía. No, yo dije antes del mediodía llega la nieve acá. Bueno, pero después no me van a decir nada, pero eso no es nieve, eso no es O eso no es antes del mediodía. Ah, No, la precipitación Horario. blanca Sí. al mediodía. Me Vos dice- decís entre las. antes de las 12. Son las 9:30 y está de noche, mirá, Clau. Un amigo, Sí, 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 sí. Impresionante. un Está amigo oscuro camionero me dice todavía. que en el cerrito, ya de ahí un poquito para acá, está nevando, pero de A una full, manera sí. terrible. Terrible. Sí, sí. Claro, el cerrito, Sí, esa sí. rampa Lo De ahí, que- de ahí para acá ya empezó a nevar Lo muy primero que fuerte. hicimos a la mañana fue abrir páginas de meteorología que se manejan con satélites muy precisos. Y sí, dan cuenta de nieve en todo el sur de la provincia de Hoy Santa no, Cruz. no nos salvamos hoy. Claro, No. la ruta Y 3, yo camino a también. Piedrabuena, hasta la zona de Marchán, nieve de variada intensidad, por supuesto. Y hay precisiones también en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Brian se suspende fuera de contexto, sale siesta de titular. Bueno, chicos, hay una información que se las dejo, solamente comparto el título que está en Infobae y que dice: avanza el puerto de China en Tierra del Fuego. Sí. El gobernador ratificó con un decreto el memorándum con el régimen. Gustavo Melela firmó la autorización que le abre las puertas a la construcción de la base multipropósito en la provincia. Y la legislatura fueguina ya fue notificada al respecto. Bien, seguimos escuchando la radio. Sigue Arriba el Día. Seguimos el diario Nuevo Día a través del Face, Sí. las Loco, transmisiones de no, Karina. acaba de comprar un fondo de inversiones chino también, así que vamos, cambia la programación. Abrazo a Marcelo Zeperny, nuestro artista exclusivo. Uy, qué buena. Mañana va a estar con nosotros. Sí. Buen día, Claudio y Karina. ¿De qué va a hablar? El tema de mañana sería la Patagonia trágica.
Opa. Oh. Mañana Marcelo Zepernik acá nuevamente en la otra gestión. Artista exclusivo. Sí. ¿Y qué historia? Hoy cuando te fuiste a las 7:15 de la mañana, leí la historia Vicky, que compartiste. posteó de una anécdota con Atahualpa Yupanqui. Ujú, no lo De leí. muy joven. Excelente, Ujú. excelente. Bueno, después se las vamos a compartir también en la otra gestión. Chicos, gracias. Buen programa. Para ustedes. Abrazo. lindo Mañana martes, volvemos, Cari. chicos. Orejeras, cuellito, guantes. Todo, traje todo hoy, ¿eh? Esta cajinera. Pasamontañas, todo.